Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la independencia de los Estados Unidos. Bueno, para comenzar, decir que la independencia de Estados Unidos comprende la liberación por parte de las 13 colonias asentadas en el territorio norteamericano del Reino de Gran Bretaña. También decir que el proceso comenzó el 4 de julio de 1776, luego de la Guerra de los 7 años, y duró 8 largos años, en los cuales se produjeron diversas batallas entre Gran Bretaña y las colonias de Norteamérica. Y por último decir que finalmente, en 1783, con la firma del Tratado de París, se reconocieron a las 13 colonias como los Estados Unidos de América, un país totalmente independiente. Continuemos hablando un poco más sobre esta independencia de los Estados Unidos, particularmente hablar sobre sus antecedentes. Bueno, para comenzar, decir que para mediados del siglo XVIII, Gran Bretaña poseía 13 colonias en las costas atlánticas de América del Norte. Nos referimos a Carolina del Norte, Carolina del Sur, Connecticut, Delaware, Georgia, Maryland, Massachusetts, también New Hampshire, New Jersey, New York, Pensilvania, Rhode Island y Virginia. También debemos decir y agregar que al mismo tiempo los británicos sostenían diversos conflictos con Francia y España, acentuados por las discusiones sobre las posesiones de las colonias en América. Y por último, decir que los colonos habían sabido establecerse y desarrollar una economía bastante sólida, al punto de que pudieron apoyar a la corona británica en esos conflictos. Esta situación les había dado un fuerte sentido de pertenencia y autosuficiencia en relación con las tierras donde vivían. Continuemos hablando un poco más sobre esta independencia de los Estados Unidos, particularmente hablar sobre sus causas. Bueno, para comenzar, decir que las causas del proceso de independencia venían tomando forma desde que los colonos en América tuvieron la noción de que podían subsistir a base de su propia economía y esfuerzo, pero la situación fue empeorando a medida que la corona establecía cada vez más impuestos a los colonos. Y obviamente todo esto trajo ciertas consecuencias o efectos, es decir que esto provocó inconformidad y protestas como el famoso incidente del té en Boston, donde un grupo de colonos interceptó un cargamento de té que se dirigía al puerto, procediendo luego a echar la carga por la borda, con el fin de no pagar impuestos por ella. Y por último decir que eventualmente las protestas de los colonos fueron subiendo de tono y la represión británica se fue recrudeciendo hasta que tomó la definitiva forma de una rebelión armada. Sigamos hablando un poco más sobre esta independencia de Estados Unidos, particularmente hacer referencia sobre el proceso. Bueno, para comenzar, decir que los gastos por la guerra contra Francia seguían pasándole factura a los de Inglaterra, por lo tanto, ellos seguían aumentando las tasas, los derechos de la corona en América e impuestos, incrementándole a estos leyes que sutilmente estaban socavando la libertad de los norteamericanos, como es el caso de la ley del azúcar, ley del té, ley del sello. Con todos estos sucesos estalló la crisis. También debemos mencionar que en 1770 ocurrió la masacre de Boston, donde la etapa cumbre fue cuando asesinaron a 5 norteamericanos que estaban protestando por militares británicos. Los ingleses, para intentar enmendar su error, bajaron algunos impuestos. También decir que en 1773 varios colonos molestos por la injusta ley del té que habían impuesto arrojaron al mar cargamento de té en el puerto de Boston. Al suceso le llamaron Boston Tea Party, fiesta del té.
Posteriormente, en 1774, fue cuando ocurrió el contraataque por parte de los británicos, obligando a pagar una indemnización por el té destruido. Ya al final, en septiembre de ese mismo año, los colonos, indignados por actos tan insensibles de parte del Imperio de Inglaterra, acudieron al Congreso de Filadelfia, siendo el primer paso firme de consolidación para la independencia. Continuemos hablando un poco más sobre esta independencia de los Estados Unidos, particularmente hablar sobre sus consecuencias. Bueno, decir que se inició en Estados Unidos un proceso de desarrollo económico, financiero e industrial que permitió la expansión del territorio y el crecimiento de su modelo económico, ubicando a la naciente república como una nación poderosa en el ámbito internacional. También decir que se creó un gobierno soberano en el año 1787, con su propia constitución y Estado con 3 poderes independientes: legislativo, judicial y ejecutivo. También debemos mencionar que por ser el primer territorio independizado de América, este sirvió como inspiración y modelo para el proceso de emancipación de las colonias en el resto del continente. Y por último diremos que la independencia de Estados Unidos, de alguna forma u otra, incentivó a que se llevara a cabo la Revolución Francesa, ya que la grave crisis económica provocada por el apoyo militar en la Guerra de los 7 años y en la independencia de los Estados Unidos llevó, entre otras cosas, que se desatara una revolución en Francia. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequeen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de muchísima utilidad. ¡Hasta la próxima!